Está con nosotros Pablo Ulloa, parte de la terna para el Defensor del Pueblo. Pablo Ulloa es licenciado en Psicología Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además cuenta con un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad. Posee un máster en Alta Dirección Pública de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y un posgrado en Psicología Industrial en la UAS. Se formó en Argentina como experto en formulación y evaluación de política pública educativa, y en España realizó varias maestrías y doctorados en gobierno y política pública. Bueno, ahí está parte de lo que es la hoja de servicio de este hombre que ahora aspira a ser el defensor del pueblo. Pablo, bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Primero, darle las gracias formalmente a cada uno de ustedes, a don William, a Nayib, a Felipe, a Rosendo, a Julieta, la gran amiga, y a don Álvaro en distancia. Quiero aprovechar primero para felicitar a Laura Jiménez, como ustedes bien decían, la hija de nuestro amigo Cristian Jiménez, por su designación, y especialmente a cada uno de ustedes el hacer posible que yo esté en el mapa, porque si la Z no hubiese ejercido su rol como lo ha hecho siempre a favor de la democracia, de la institucionalidad y la legalidad, hoy yo no estaría sentado frente a ustedes diciéndole presente y exponiendo un poco lo que es la propuesta de valor que hemos construido para la Defensoría del Pueblo, que es un esfuerzo de más de 4 años y con un proceso doctrinal que ustedes se van a dar cuenta que inició incluso con pasantías en fiscalías, grupos focales, encuestas, visitas internacionales y nacionales, consultas a expertos para poder proponer la página web que todo el mundo ha visto, que es pabloeulloa.com, como un mecanismo de ciudadanía responsable, porque quiero precisar esa parte. Lo que estamos haciendo, el grupo de hombres y mujeres que nos hemos unido con el objetivo de legitimar socialmente al defensor del pueblo, es justamente hacer ciudadanía responsable, porque cada uno tiene sus responsabilidades. En el caso mío, como usted leyó, no solamente la formación, sino casi 20 años de experiencia en el sector público, y decidimos justamente dar este paso para que una institución como el Defensor del Pueblo pueda tener la visibilidad y el impacto en la gobernabilidad y en la transparencia que tanto requiere la democracia dominicana. Gracias de todo corazón por recibirme. Pablo, bueno, para nosotros un gran placer tenerte aquí. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tranque que hay en el Senado de la República? Miren, formalmente el senador Ricardo de los Santos, de la comisión que él preside, mejor dicho, plantea la devolución de las ternas específicamente en la cantidad de adjuntos, porque hubo una modificación de la ley 1901 con la ley 367-9, específicamente en reducir a 2 adjuntos, e incluso le ponen áreas de incidencia que tendrían que tener los adjuntos, que son derechos fundamentales, garantías y prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos. Ahora, ese formato cambió luego de la Constitución 2010, pero no entraré en ese abundar para entonces ir a la cronología. Esa devolución lo que plantea es que la Cámara de Diputados tiene que modificar de las 3 ternas, tiene que eliminar una y volver a enviar todo el paquete de ternas, le hace 5, la del titular, la de los 2 adjuntos y los 2 suplentes, para que entonces la comisión haga un informe de gestión y el pleno a su vez entonces vote por aquel postulante en cada una de las áreas que la comisión especial entiende que reúne las condiciones para poder ocupar la posición por el espacio de 6 años como plantea la ley. Eso indica, discúlpame Julieta, en esa parte, Ulloa, de que si, por ejemplo, Rosendo Tavares aspira a ser un adjunto, tiene que ir en una terna separada a quien aspira a ser defensor del pueblo. Sí, don Felipe. De manera tal que son 3 ternas separadas. Sí, don Felipe, son 5 en total. Un titular, 2 adjuntos y 2 suplentes. En el caso que están planteando, lo que se envió fueron 3 adjuntos, 2 suplentes y el titular. Entonces ahí es que está el impasse justamente. Ricardo tiene razón en esa parte. Bueno, incluso el presidente de la Cámara de Diputados acogió la moción. Él planteaba ayer que por un tema de buen funcionamiento lo iban a asumir, pero indiscutiblemente ya la Cámara de Diputados aceptó que va a modificar. Pero si el problema está en las ternas de los adjuntos, ¿por qué hay que enviar la terna de los aspirantes a ser defensor del pueblo? ¿Por qué hay que enviar las ternas de los suplentes? Si el único problema está en llevar de 3 ternas a 2 ternas de los adjuntos. Esas son las ternas que deben regresar, entiendo yo, sí, al hemiciclo.
para hacer la corrección del lugar y que de esos, ¿cuántos son? 9. De esos 9, son 3 ternas. Son 5 ternas, serían 15. De esas 15 personas. No, pero yo digo bueno, de los adjuntos. De los 9 que de queden esos 9, que queden 6 y que escojan los 6 y lo manden nuevamente al Senado, porque es ahí donde ha habido el problema. Ahí es un tema ¿O se quiere hacer algo? No, yo lo veo como parte de lo que es el reglamento legislativo. Entonces, la comisión tiene que devolver al Pleno, en el caso del Senado, lo que el Pleno le asignó como función. Entonces, el Pleno, a su vez, no puede, vamos a decir, segregar, descuartizar, porque estamos en radio, podemos utilizar más una palabra que los muchachos, las personas entiendan. Y entonces el Pleno de la Cámara de Diputados tiene que asumir esa totalidad que recibió y entonces tomar la decisión que tú planteas de 9, bajarlo a 6, dividido en dos opciones. Como tú bien dices, Felipe, no puede segregarlo propiamente. Pero no puede cambiar, modificar la terna para el defensor del pueblo, ya enviada. La objeción fue justamente a la cantidad, no a la calidad ni a la composición misma. O sea, no se objetó a nadie en particular en el caso de los asuntos, sino era de pasar de 9 porque eran 3 ternas, a pasar a 6 porque son 2 ternas. Entonces, a partir de eso van a tener que tomar una decisión dentro de la comisión especial o el Pleno o una nueva comisión especial que se designe para poder hacer el ajuste que plantea el Senado de la República. O sea, ¿tú crees que de aquí a diciembre, más o menos, podríamos tener esas ternas? Mira, Nayib, yo que soy demócrata constitucional, te diría que el artículo 192 de la Constitución te da plazos y te da 30 días luego de recibidas las ternas por el Senado de la República para ser elegido el defensor del pueblo. Incluso el constituyente fue más avesado y puso procedimientos alternativos, como por ejemplo, de no ser elegido, la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad de poder elegir de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados. O sea, la parte de la estructura constitucional está bien definido y yo creo que en el Senado está el espíritu de hacer respetar la Constitución y la ley como tal, porque incluso a mí lo que más me fortalece es que esta ley, la 1901, fue creada en el Senado de la República. Por eso cuando yo planteo el aspecto de la legalidad y analizo, yo tengo esa garantía de que el Senado no se va a desdecir al haber sido quien propuso una ley que luego fue constitucionalizada esa figura en la Constitución 2010. Y que el espíritu, por ejemplo, del caso del presidente de la comisión, del senador de la provincia Sánchez Ramírez, nuestro amigo Ricardo, fue precisamente evitar de que una decisión de esa naturaleza pudiera ser atacada en términos constitucional e invalidar con cualquier tipo de recurso de amparo. Con cualquier recurso de amparo, uno de los participantes invalidar la decisión del Senado de la República, y yo creo que la decisión de Ricardo fue correcta. Sí, porque con eso está blindando un proceso para que luego no sea realmente atacado y que pueda tener algún tipo de delay, se dice en inglés, de retraso, porque ya al someter cualquier tipo de recurso de amparo, inmediatamente, sea en el administrativo o en el constitucional, eso genera ya un ruido y además se pierde el tiempo propiamente. Tú tienes a 2 competidores principales para tu propósito de conseguir la designación como defensor del pueblo. Tiene 2 nada más, principales y no principales. El señor Fidel Santana y el señor Henry Merán. Ambos son recientes participantes activos de la actividad política nacional. Ahora supuestamente ellos se retiraron de eso. ¿Tú sentiste en algún momento, en medio de toda la discusión y del proceso de presentación de credenciales, tú sentiste que el elemento político podría ser parte... No, podría ser parte definitiva Mira, yo te lo voy a poner en la selección. Yo le voy a poner esto, y yo quiero que esta comparecencia lo que sirva es para educación ciudadana, social, como le llamamos. Mira, 63 de los diputados fueron compañeros de bancada de ambos postulantes. Y aún con esas condiciones en desventaja, claramente, quien te habla es un joven que sacó 97.44. Cuando yo humildemente le digo a ustedes, yo me preparé para este proceso, es con la garantía de que se hizo un trabajo de prácticamente 4 años. Y aún con ese nivel, vamos a decir, de confianza y de cordialidad que pueden tener ex compañeros de trabajo, yo fui confiado en un proceso transparente y competitivo,
basado en dos criterios: 70 puntos por la experiencia y la documentación que me avala como profesional, con garantías como tal, y 30 puntos de la entrevista. En ambos procesos obtuve la mayor puntuación, y justamente por eso soy el postulante con mayor puntuación, con 97.44. Pero eres el tercero en la terna. Sí, pero yo creo en la institucionalidad, y si yo como ciudadano... Pero tú sabes lo que pasa aquí con el orden de las ternas, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Cuentas hoy está viviendo justamente la variante de esto, porque esto es otra ciudadanía. Mira, la sociedad dominicana que estamos viendo en el 21, no es la sociedad dominicana del 90, del 2000. Fíjate que antes... Del 2010. Del 2010, fíjate que antes los senadores eran que ponían los jueces de paz. Entonces, en el 2010 se podía dar procesos diferentes. No quiero recordar un par de casos recientes para hacerte saber de que es la misma ciudadanía que tenemos. Allí, mira, es el mismo comportamiento, lamentablemente. Pero, por ejemplo, fíjate el caso particular mío. O sea, en una sociedad que no fuera del 2021 interconectada, la nota mía no hubiese aparecido en todas las redes sociales. Yo mismo me sorprendí de verla. Eso no hubiese pasado, no pasó nunca. O sea, fue la misma ciudadanía que se empoderó de un proceso en el cual yo ni siquiera aparecía en la terna, y hoy yo estoy en la terna. O sea, en los 6 primeros nombres de defensor yo no aparecía, yo aparecía como adjunto, y hoy en día yo estoy en la terna que está en el Senado de la República. Entonces, yo creo ver siempre el vaso medio lleno. Y el que te está hablando hoy en día tiene que agradecerle a la Z y a todos los medios de comunicación, a todos los ciudadanos dominicanos que se empoderaron de un proceso que justamente lo que representaba era esa vieja política que tú describes, que es la que de alguna manera uno está dando el paso adelante, diciéndole, ya esa vieja política de cuota, de reparto, eso pasó. O sea, vamos con la meritocracia. Si el puntaje era el criterio para seleccionar el nuevo defensor del pueblo, y yo acepté como 97 dominicanos y 74 que se entrevistaron, bueno, ahí están los resultados. Ahora vamos a venir a cambiarlo sobre la base de lo que yo creo. Sí. No, la ley está ahí, el artículo 11 está ahí, y permítemelo leértelo. O sea, el artículo 11, y lo cito y lo leo: el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa, excepto la docencia. Y permíteme, si el legislador hubiese querido hacer una redacción distinta, ¿tú sabes cómo lo hubiese hecho? Como el artículo 10. Desde el momento que asuma sus funciones, el defensor del pueblo gozará, y sigue. Entonces, el legislador fue claro. No es un tema de que yo venga y te diga a ti que yo pertenezco o no pertenezco. Hay elementos que tú tienes objetivos. Ahí está el padrón del 2019. No, que yo me quité el disfraz de político. Ya, o sea, yo no si el padrón político. del 2019 tú estabas, tú eres partidario. Y no está mal, porque yo te soy sincero. O sea, el proceso no es cuestionar el partidarismo, no es eso, porque las estructuras de la democracia se basan en los partidos políticos. Claro, pero es la ley que ahora, hay espacios donde el partidarismo no se refleja por un elemento esencial, y está en el artículo 1 de la ley 1901, el principio de neutralidad. Yo no puedo llegar cargado de elementos ideológicos, valores, prejuicios, porque entonces voy a desnaturalizar la función esencial. Compromiso, la función esencial del defensor del pueblo. Pablo, a propósito que tú mencionas el padrón del 19, yo tengo aquí una certificación expedida en el día de ayer, justamente por la Junta Central Electoral, donde su secretario general, el señor, Sonne Beltré Ramírez, ¿es hombre o mujer? Sonne Beltré Ramírez, secretario general de la Junta Central Electoral, certifica que tú no estás en ningún padrón electoral ni de las agrupaciones políticas, y que no se encontraron informaciones referentes al señor Ulloa en la referida base de datos del padrón electoral de las agrupaciones políticas. Es decir que aquí queda claro, ¿verdad? Sí. Que tú nunca has estado militando. Henry Merán acaba de salir de una diputación. Entonces eso iba a decir, si esto responde... Y Fidel Santana acaba también de salir de una diputación nacional, y acaba hace 2 o 3 meses de ser aliado, de renunciar a una militancia política, a la presidencia de una organización política. Y ya no es político. Pero entonces él debe de aparecer en el padrón, claro que del está 19. En el padrón. Claro que está. Pero lo que pasa es que ahí es lo interesante de la diferencia. Vamos a decir, cuando hablo de política, entiendo lo que es en el aspecto más amplio. La vieja política centraba su discusión en lo que me correspondía sobre la base de mis cuotas de voto. La nueva política te está diciendo, mira, el ciudadano está empoderado.
Ya hay un régimen de funcionamiento distinto del Estado y la relación del Estado con la sociedad es diferente. Por eso incluso Manuel Castel plantea el concepto básico del ciudadano que no se siente identificado con ninguna estructura, que es el indignado. Entonces, crear una categoría de que todos tenemos militancia política es la forma más fácil de poder entonces luego tú plantear, bueno, si todos son iguales, entonces vamos a hacer un proceso de consensuar. No somos iguales en el sentido de partidarismo político. Somos ciudadanos dominicanos con luces, con sombras, todos somos muy buenos. Ahora, hay un criterio claro que está en el artículo 11 y justamente me sorprendió que tú plantees eso. Se ve que aquí, don Willy, el periodismo de investigación está activo porque Julieta me sorprendió, Pablo. Pero sí es así. O sea, yo no tengo ese tipo de restricciones que plantea la ley. Ahora, Pablo, ya en términos de lo que tú le vas a proponer al país o de lo que tú le estás proponiendo al país, ¿cuál es tu visión sobre lo que debe ser el defensor del pueblo? Mire, nosotros planteamos claramente que la magistratura del defensor en su proceso de legitimación social se basa en 3 componentes. Aparte de la página web que digo que entre en pabloeulloa.com, yo incluso traigo aquí lo que es la visión, que es un marco teórico que hicimos del defensor, y el plan de gestión. Este plan de gestión se basa en 3 grandes componentes. El componente educativo, que tiene que ver con lo que nosotros le llamamos la oficina de oportunidad, que está basado en el aula del defensor, que es un grupo etario definido de 16 a 21 años, los que salen del colegio, los que entran. El defensor delegado, que es para trabajar con los grupos organizados de la sociedad, por ejemplo, la Junta de Vecinos, el Instituto de Opinión Pública, el Observatorio de Gobernanza, el Centro de Altos Estudios del Defensor y la Tecnología de la Información de la Comunicación. Incluso, hoy en la tarde yo tengo uno de los proyectos que tenemos licencia, que ganó el año pasado un premio de MIT y de Google para la parte de ciudadanía responsable. Tengo un Zoom para ir afinando unos detalles, pensando ya luego de ser elegido. El segundo componente es la parte organizacional, que implica todo un proceso de reglamentos, manuales y procedimientos que deben ser certificados en normas de calidad para que el ciudadano sepa ciertamente cuál es el aspecto de transparencia y de eficiencia que plantea el defensor del pueblo. Y el tercer elemento, que es el más importante, que es el de garantismo, y ahí siempre nosotros evocamos a Luigi Ferraioli, en lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, la investigación, la citación propiamente, que es la entrega del documento administrativo al funcionario que ha cometido el error, y por último el litigio estratégico, si así fuera necesario, en las jurisdicciones propias, que es la constitucional y la administrativa. El defensor del pueblo que nosotros vemos no es un defensor del pueblo de confrontación, pero sí es un garante justamente de la buena administración y los derechos fundamentales, pero sobre la base de lo que plantea justamente el ordenamiento legal dominicano y la dinámica de la sociedad dominicana. Bien. O sea, la firmeza tiene que ser parte del defensor, pero sobre la base del diálogo y la resolución alternativa de los conflictos. Ahí hubo uno que se quemó y está en la terna. Uno que se quemó, sí, sacó una nota, y usted sabe, y lo pusieron, pero lo pusieron. Todos tienen un espacio en la Z. Se quemó. Henry Merán puede venir, ya vino Fidel, ya escuchamos ahora a Pablo. ¿Cuál fue el que se quemó? ¿Usted no sabe? No, yo no sé, tú eres que sabes. De lo que está en la terna. Todo en la terna nadie se ha quemado. De lo que está en la terna. Sí, se supone que todo lo que está en la terna fue porque pasó. Yo lo que pienso es que Pablo Ulloa ha tenido tanto apoyo y la ciudadanía se ha empoderado tanto de este tema y ha estado tan vigilante sobre este tema y sobre que el defensor del pueblo sea elegido en base a los criterios establecidos en la ley y en los propios reglamentos de la Cámara de Diputados, es decir, del Congreso. Que yo pienso que esto que hay como ese tranque se debe a que yo pienso que los que estaban pensando hacer otra cosa, ahora se le ha puesto asunto difícil, que yo no y lo se conocía. le hace muy difícil nombrar a otra persona que no sea Pablo Ulloa. Que yo no lo conocía personalmente, a Pablo Ulloa, ni nunca había hablado con él hasta el otro día que intercambiamos 2 o 3 palabras a través de WhatsApp, pero hoy que lo escucho hablar y hacer los planteamientos sobre lo que él haría desde la Defensoría del Pueblo, entiendo que es la persona idónea para ocupar esa posición. Así que ojalá que esa comisión especial de la Cámara de Diputados se encargue de hacer su trabajo rápido y puedan escoger a los miembros de las ternas de los adjuntos y todo el paquete, devolverlo otra vez al Senado para que pronto podamos tener
un nuevo defensor del pueblo y ojalá que sea Pablo Ulloa. Julieta no quiere jugársela, señor director. No, esta Ajá. me pregunta a Rosendo. Cuando comenzó la discusión sobre quién debería ser el nuevo defensor del pueblo y comenzó a emerger la figura de Pablo Ulloa como una posibilidad, bueno, surgió el argumento de que Pablo era un funcionario del Tribunal Constitucional y que eso era un impedimento. Yo tengo aquí una correspondencia del 30 de enero del 2015 del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, a quien aprovechamos para enviar un saludo y un abrazo de parte de don Álvaro Albelo y de todo el equipo del gobierno de la mañana, donde dice lo siguiente. Esto a propósito de una solicitud que hiciera Pablo Ulloa. Licenciado Pablo Ulloa Castillo, director general administrativo y financiero, su despacho. Distinguido señor director general, le informo que el pleno administrativo de este tribunal, o sea, del Tribunal Constitucional, en sesión celebrada en la tarde del miércoles 28 de lo corriente en relación con su comunicación en que solicitó su traslado al puesto de asesor de este tribunal, ponderó la misma. Ahora bien, acogió a unanimidad la opinión que sobre el particular rindió el Contralor Constitucional en el sentido de que usted sea desvinculado de sus funciones como director general administrativo y financiero y designado como lo que usted solicita, asesor del Tribunal Constitucional en cuestiones administrativas. En tal virtud, el Pleno aprobó igualmente que como asesor, a partir del 1 de febrero del presente año, usted mantenga, bueno, algunos beneficios de lo que ha tenido como funcionario de esta institución. Eso no es impedimento. Eso fue en el No, eso no es 2015, eso no es impedimento. Eso impedimento. es Ningún impedimento. Lo que pasa, y es importante que diga Rosendo, porque quiero aprovechar, y qué bueno Rosendo, porque mi decisión de renunciar fue por dos razones. Uno, por crear el mejor complejo de béisbol de la ciudad de Santo Domingo, que lo tienen ahí en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la UNFU. Incluso inauguramos con un juego entre los Yankees versus Mets en la Dominican Summer League, y el Escogido lo utiliza continuamente. Y la segunda era crear el primer colegio especializado en estudiantes atletas de República Dominicana. Con esas dos iniciativas, nosotros en la fundación hemos podido mandar más de 100 jóvenes con beca de estudio a Estados Unidos gracias al béisbol y a que son buenos estudiantes. Entonces, el Pablo que llegó al TC para ser el primer director ejecutivo y constituirlo, era un Pablo que tenía como cliente 15 equipos de Grandes Ligas y la oficina de MLB en su firma asesora. Entonces yo cesé esa parte, hice el trabajo que me correspondía, gracias a Dios y al Pleno y al magistrado presidente, y luego decidí continuar con mi carpeta de proyectos. Como hoy le estoy diciendo a todo el mundo, yo concluí esa fase y ahora quiero dar el paso a ser el nuevo defensor del pueblo sobre la base de 6 años para poder dejar una institución similar a lo que pudimos lograr en el Tribunal Constitucional, completamente organizada, y a mí me tocó desde la ley hasta la conclusión. O sea, incluso hasta el RNC lo tuve yo que sacar, y gracias a Dios está ahí y ha dado su funcionamiento para la democracia y la constitucionalidad dominicana. Gracias, Pablo Ulloa, por tu presencia en este gobierno de la mañana. Nos vamos con Cundo Camarena. Llévatelo, Cundo.